Muchas gracias. Una definición aceptada en ciencia política de lo que es un fraude electoral, y cito al diccionario política, dice que es la intervención ilícita con el propósito de impedir, anular o modificar los resultados, ya sea aumentando la cantidad de votos de un candidato, disminuyendo los de otros o ambos. Por cierto, esto varía de país a país, pero lo que lo hace hermanarse es que un fraude electoral siempre es el equivalente a un golpe de Estado a la confianza y una indicación de corrupción de la democracia. Varían los tipos de fraude. Es el fraude electrónico de los sistemas informáticos, un fraude que puede empezar con la difusión de noticias falsas, el fraude en las urnas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que estamos diciendo es que en toda etapa de un proceso electoral puede haber fraude. Ejemplo de uno llamativo es el boliviano del 2019. No solo porque se perpetró y solo lo evitó tal como quedó establecido en un informe de la Organización de Estados Americanos, es que después se prolongó en una narrativa que todavía se mantiene a través de la prisión política de quien asumió, como era la señora Áñez, de acuerdo al sistema constitucional entonces vigente. Para un fraude solo se necesita la intención de distorsionar la voluntad democrática. Y por supuesto, hay fases más vulnerables que otras. Puede partir en la misma campaña, aún en la pre-campaña, en todo lo que afecte la transparencia y la legitimidad del proceso, en la desinformación que se organiza, en el padrón electoral, en la omisión del registro de fallecidos, por ejemplo, tanto en el voto en el exterior como en el nacional, en la manipulación del sistema informático que mencionábamos, en la transmisión de las distintas fases del escrutinio, donde también puede haber manipulación, y la corrupción puede superar al control, sobre todo cuando, como aquí se ha dicho, este es inexistente, en el desprestigio o prestigio de la autoridad electoral, en el financiamiento desigual de la política y sobre todo si este es lícito o ilícito. La democracia se caracteriza porque siempre debe ser vigilante y la falta de confianza en las instituciones está relacionada, y si miramos la experiencia de Ecuador, con el correísmo, que es la versión del castrochavismo, y que está pendiente incluso la ejecución de la sentencia por corrupción y la pena de cárcel. También se ve en el fracaso de los gobiernos, y el fracaso del gobierno actual es testigo de la necesidad no solo de hacer gobierno, sino de hacer un buen gobierno, que las instituciones funcionen y la importancia de la estabilidad. La falta de comprensión de lo que se necesita un buen gobierno y también el tema hoy día vigente en toda la región de la delincuencia y la impunidad. Se agrega en el caso del Ecuador algo que se ha manifestado en toda la región de América Latina: comprender que la consecuencia de gobiernos minoritarios que existe a propósito de la ilusión de la segunda vuelta, que es una invención francesa del general de Gaulle y que tiene como objetivo darle una mayoría. Pero en Latinoamérica nos hemos dado cuenta, en la región, que la forma como se da muchas veces produce la presencia de candidaturas minoritarias, y la experiencia no solo en Perú, que termina con un intento de golpe de Estado por parte de Castillo, y en Chile, donde el segundo de la primera vuelta pasa a ganar la elección definitiva, y al igual que la Colombia de Petro, se desbarata esa supuesta mayoría rápidamente y quedan obligados a apoyarse en quienes votaron por la primera vuelta. Son votos prestados que entregan una ilusión falsa.
La democracia, en el fondo, pierde legitimidad cuando las autoridades electorales son cuestionadas y no son percibidas como una especie de compás moral en la protección de la democracia, en la vigilancia de éste. Y ese compás es siempre la ética, un elemento que no ha logrado ser integrado a la actividad política en general en la región. Y no es cualquier ética, es la ética pública, es decir, con que no basta con que existan instituciones. Estas instituciones deben funcionar bien y sobre todo prestigiar la función. Una autoridad electoral que no da garantía es un atentado a la propia legitimidad del sistema. Muchas gracias.